Eh, Vamos. Hola, buenas tardes. Esta es la cápsula número 1. Hemos preparado una serie de cápsulas como inducción al taller de semestre otoño de manera virtual. La idea nuestra es poder entregarle a ustedes algunas presentaciones que tienen relación al proceso que hemos tenido durante el año 2019, otoño y primavera, donde se ha hecho un gran trabajo por parte de nuestros estudiantes en el contexto del convenio de nuestra facultad con la Municipalidad de Melipilla. Esta presentación va a comenzar con una síntesis de un plan de manejo territorial que tuvieron que hacer nuestros estudiantes para poder generar algún tipo de material y hallazgo que nos permitiera ir consolidando un plan de manejo y una serie de propuestas a nivel urbano y arquitectónico en los 2 semestres que tuvimos del año 2019. En este sentido, creo que es importante recalcar de que durante el primer y segundo semestre se ha construido una serie de material que ha sido súper útil para poder establecer esta presentación. Bueno, lo primero que vamos a mostrarles es el plan seccional de Pomaire del año 98, que está en los cursos, ustedes lo pueden revisar, y que sirve como material de reflexión desde el punto de vista académico para nuestro convenio. La municipalidad, pues todo, como ustedes pueden ver arriba, planteaba 4 temas importantes a resolver en la actualización del seccional. Uno de ellos era que actualmente Pomaire tiene muy pocas áreas para el crecimiento y construcción. Hay un solo acceso, con un alto tránsito y congestión. Y se hacía un par de preguntas. ¿Cómo hacer que las construcciones de Pomaire reflejen que es un área de interés turístico y tradicional? Y otro tema que también lo planteaban, pero no había un desarrollo mayor en ello, tiene que ver con la compatibilidad de las viviendas con los talleres y el comercio. Pomaire es conocido con un prestigio en términos de artesanía, pero también de gastronomía. Y en ese momento esos 4 problemas, nosotros como facultad y como taller, nos asumíamos que debíamos hacer una reflexión respecto de ello. Ahora bien, dentro de todo este análisis, nosotros hemos tratado de llegar a establecer ciertos criterios que tienen que ver con las escalas de intervención, principalmente para poder entender cuáles son las configuraciones territoriales. Y es por eso de que en los esquemas que están en la parte inferior derecha, ¿ya? Seguramente ustedes encuentran una relación escalar en cuanto a lo que es el objeto arquitectónico, la escala del barrio y el territorio. Entonces, esto nos permite también entender de que Pomaire está circunscrito a estas 3 escalas y que por lo tanto ninguna de las escalas es más importante que la otra. Lo interesante acá es tener presente de que cada una de las escalas tiene su nivel de intervención y que por lo tanto eso significa también una preocupación por el cómo después se va a intervenir, contrastando con lo que también plantea el plan seccional de Pomaire del año 98. Bueno, esta imagen la hemos incluido porque por iniciativa del profesor Gonzalo Arce postulamos a una ponencia en el 9º Encuentro de Diseño Urbano y por suerte fue validada nuestra metodología de aprendizaje en el taller durante el 2019. En esta diapositiva planteamos un tema que fue el detonante de nuestro trabajo de integración entre la línea de urbanismo y la línea de arquitectura. Planteábamos que queríamos trabajar en un lugar concreto,
por lo tanto planteamos que para nosotros un mapa no era el territorio, y por lo tanto un texto tampoco constituía un suceso o un hecho. Planteamos que la visión que íbamos a tener le daba una prioridad tremenda a lo multiescalar, y por lo tanto desde ahí nosotros elaboramos una metodología de aprendizaje no tan solo enfocados al tema de Pomaire, sino que también a todo un territorio. En este sentido, es bueno reconocer de que se aplica aquí el principio del todo y las partes, en donde efectivamente Pomaire es una parte dentro de otras partes, pero que no está aislada, sino más bien está interconectada a otros territorios, como por ejemplo Melipilla, ¿no? Una ciudad mucho mayor, y otros poblados como Boyenar, San José, Codigua, Pabellón, de las cuales se forma un todo. Pero más allá de eso, tiene que ver también con la articulación, con la relación y el vínculo que tiene con la región metropolitana, al ser un territorio, digamos, un poquito más aislado, pero que a su vez está asumiendo unas responsabilidades importantes, dado de que se están implementando una serie de proyectos, como por ejemplo el tren a Melipilla, el cual va a generar una conectividad eh, inmediata y por lo tanto va a fortalecer el desarrollo de este territorio. Es interesante que la manera de aproximarnos a la etapa de análisis y diagnóstico tiene una metodología clara desde el punto de vista de lo que es la línea de urbanismo. En este sentido, empieza a aparecer tres elementos desde el punto de vista metodológico que ayudan a comprender este diagnóstico, este análisis, esta aproximación y observación. En su primer momento, el modelo sistémico de ciudad, entender de que la ciudad pertenece a un tipo de modelo y también pensar de que Pomaire, circunscrito a lo que es Melipilla, también podría ser parte de un modelo de territorio, ¿no? Entonces, acá se consolida el principio del todo y las partes, donde además existe una sumatoria y una integración del territorio. En una segunda etapa está el diagnóstico, y además el diagnóstico no es un simple análisis, sino también se puede entender como resultado en cuanto a la conclusión o a la problematización en este caso, y generar ciertas ideas innovativas que además tengan coherencia con el discurso construido, asumiendo aquellas preexistencias que podría tener el lugar y que obviamente nuestro objetivo es valorarlas, es revitalizarlas. Y finalmente aparece como instancia el proyecto como propuesta, donde se plantean una serie de estrategias analíticas y operativas que tienen que ver con la intervención y la comprensión de esas diferentes escalas. Bueno, en ese sentido es importante, una de las láminas que está en la página de la Municipalidad de Melipilla, plantea que el seccional de Pomaire establece una serie de zonas en Pomaire con algunos tipos de equipamientos y actividades para ella. Este tema, que para nosotros estaba a nivel solamente informativo, fue motivo de reflexión por parte de nuestros estudiantes. De qué manera el aspecto normativo se estaba cumpliendo como instrumento de planificación comunal, en este caso de esta localidad, y en qué medida nosotros podíamos reflexionar para mejorar esta normativa que es parte de un seccional y de un plan regulador. Asimismo, es interesante recalcar de que la propuesta que habló del seccional de 1998 fue cuestionada, fue confrontada por los estudiantes durante el primer y segundo semestre, dando como resultado una nueva configuración, entendiendo de que el territorio no puede ser comprendido, no puede ser asumido de la misma forma sin haber
sin haber incorporado los elementos contemporáneos que hoy día está demandando Pomaire. En este sentido, creo importante destacar que uno de los ejercicios que nos llevó a establecer algunas conclusiones muy interesantes fue el trabajo del plan de manejo territorial, que también ustedes lo pueden encontrar en cursos, que nosotros realizamos en base a una experiencia, un referente que se trabajó en Medellín, en Colombia, en el cual pudimos extraer algunas ideas interesantes, como por ejemplo, el hecho de poder diagnosticar, entender de que para el caso de Pomaire podíamos detectar 8 variables que nos ayuden a entender no solamente desde el punto de vista físico, desde el punto de vista del diseño urbano o de la arquitectura, sino también valorizando el tema cultural, patrimonial, valorizando el tema de la normativa y principalmente el tejido productivo o los procesos productivos en cuanto a su esencia de Pomaire. Los conceptos que se plantean tienen que ver con variables que efectivamente hoy en Pomaire se están transformando en oportunidades para poder reflexionar en qué medida la actualización del seccional está dando cumplimiento a las aspiraciones de la propia localidad y sus ciudadanos. Espacio público, paisaje, normativa, son conceptos, entre otros, los que ustedes ven acá, que nos parecían interesantes de reflexionar. En ese sentido, es importante que ustedes puedan revisar el texto que está en los cursos, contexto y concepto, de manera que puedan entender de mejor manera cómo estos conceptos, de alguna manera, están vinculados a un contexto, en este caso territorial y de un lugar concreto como la localidad Pomaire, y en qué medida lo que aparece en el texto, en este texto de referencia, les pueda a ustedes servir como material para una reflexión grupal e individual del tema. Bueno, parte importante de esta etapa de inicio disciplinar también tiene que ver con las metodologías con las cuales enfrentamos un trabajo. En esta primera etapa ustedes van a trabajar en forma grupal, esencialmente individual, cada uno tiene que revisar el material, pero vamos a tener un producto grupal. Y eso tiene que ver con entender el material que se les está entregando, una lectura acuciosa, una reflexión crítica de lo que ellos están entendiendo, y por lo tanto, eso va a detonar en cada uno de ustedes, en forma individual y grupal, una estrategia para poder abordar lo que el semestre va a desarrollar. Ahí es importante que ustedes puedan considerar algunas palabras clave, aparte de los conceptos que hablábamos hace un rato, y por lo tanto eso van a terminar en indicadores claros, en instrumentos, en un mapa conceptual. Quienes no han trabajado con el mapa conceptual pueden recurrir a un material que está en el curso, cómo se hace un mapa conceptual, en qué consiste. Vamos a trabajar también con láminas no mayores de tamaño carta o láminas A3. Y también, como equipo, hemos decidido trabajar con modelos, con maquetas, que tengan una dimensión que les permita trabajar en un formato tamaño carta, otro formato tamaño A3, con operaciones de cortes y pliegues, prácticamente como una ayuda importante para dar cuenta de la forma y del espacio que se está trabajando tanto a nivel de diseño urbano como a nivel arquitectónico. Otro elemento importante dentro de esta propuesta es justamente trabajar bajo una metodología. La metodología es la que va a orientar, a generar las directrices de pensamiento, ¿ya?, para poder establecer alguna propuesta. Por eso es de que estos conceptos pueden ampliarse
ya en la medida en que también cada grupo, cada estudiante así lo esté pensando y lo requiera. Bueno, en la selección que hemos hecho con Gonzalo, hemos elegido 3 grupos que trabajaron en el primer semestre, que a nuestro juicio cumplían todas las expectativas en términos de lo que es un diagnóstico, un análisis, para llegar a un producto que es un plan de manejo territorial. Como les contábamos, cada grupo elegía 3 o 4 conceptos, y este grupo eligió normativa, espacio público y recorridos, y con esos conceptos abordaron entonces un trabajo de análisis, de diagnóstico de lo que es hoy día Pomaire. Por ejemplo, en cuanto a la normativa, este equipo de trabajo cuestionó la antigua normativa que estaba proponiendo el seccional y ellos identificaron algunas zonas que parecían importantes respecto principalmente de lo que es el entendimiento del borde del poblado y la valorización de los elementos naturales como los cerros y el canal. Por otra parte, está el espacio público. El espacio público, obviamente este espacio público trabajado en lo que es la reconfiguración, en muchos casos, como se aprecia en los esquemas, existe una reconfiguración para entender traspasos, ya que la mayor parte de las manzanas de Pomaire son de tamaño, digamos, importante. Entonces, ahí había que tomar algunas decisiones para no generar espacios que se cortan, ¿no? Calles sin continuidad. Si se dan cuenta, una de las aproximaciones que hace el grupo, una constatación, es que estas grandes manzanas impiden que la zona central, que hoy día tiene una gran congestión, pueda expandirse en términos de recorrido hacia las partes laterales y los bordes de Pomaire. Y por lo tanto ellos mismos proponen que esta situación que se da acá en este esquema podría ser resuelta de alguna manera extendiendo algunas calles en esas manzanas para conectar diferentes puntos del pueblo y reducir esa congestión que está en el centro Pomaire. Obviamente esto tiene que pasar por una revisión y un replanteamiento de lo que es la normativa que hoy día rige a Pomaire. En esta última lámina, los estudiantes generan una reflexión. Si ustedes se fijan, el desarrollo gráfico de la lámina permite entender muy fácilmente y muy claramente tanto los textos que apoyan a las figuras y los conceptos o conclusiones de análisis que ellos llegan a determinar en esta lámina. Finalmente, si ustedes se fijan, hay aquí una pregunta que detona una serie de oportunidades para trabajar tanto en diseño urbano como arquitectura, que es cómo consolidar entonces en Pomaire un espacio público que permita el desarrollo del turismo, enriqueciendo la experiencia del peatón. Este trabajo, a nuestro juicio, permitió una buena solución de la lámina de diagnóstico. En esta lámina se puede también comprender, si bien es la síntesis de lo anteriormente expuesto, se puede entender de que aquí hay una aproximación a la resolución, a lo menos en 3 ámbitos. El primero, que tiene que ver con la reconfiguración del borde, ¿ya? El segundo, valorizar los elementos naturales, en este caso los cerros, el canal. Y en tercer lugar, preocuparse sobre la normativa y específicamente sobre aquellas zonas de expansión urbana que propone el seccional del año 89 y que de alguna manera ellos lo cuestionan
ya como zonas que podrían servir fácilmente para la agricultura. Ya, entonces, en ese sentido también es importante tener en cuenta que hay una serie de propuestas y hay unas confrontaciones, obviamente, respecto de lo que está estableciendo el instrumento normativo en este caso. Este segundo trabajo pone énfasis en lo que es aquellas zonas que están desfavorecidas o que no tienen mucha relación con lo que está sucediendo en el centro de Pomaire. Por lo tanto, aquí no solamente opera la horizontalidad, sino también la transversalidad de lo que puede ser una intervención y una valorización de aquellos sectores que evidentemente están actuando en este momento como el patio trasero de la ciudad, ¿no? En este sentido, creo muy interesante que la valorización de estos elementos se lo hace a través del paisaje. Es decir, los elementos naturales no solamente sirven, se posicionan como elementos de observación, sino que tienen una estrecha relación con lo que sucede en la ciudad, tanto de forma perceptual como también de forma funcional o programática. Entonces, en ese sentido es de que ellos consideran estos aspectos fundantes para desarrollar el tejido productivo, y el tejido productivo evidentemente opera bajo la lógica de recuperar aquellos espacios ya que no están siendo hoy día utilizados, valorizarlos y descentralizar, digamos, y descongestionar lo que sucede específicamente en el área central de Pomaire. Y desencadenan este análisis trabajando y valorizando el tema de la materialidad, es decir, entran a la escala de la arquitectura para poder generar patrones en cuanto a materiales, en cuanto a fachadas, en cuanto a tipologías de edificaciones, y ahí es donde surge la oportunidad y la posibilidad de entender el concepto de la galería como una opción interesante a trabajar dentro de Pomaire. ¿Por qué hablamos de la galería en el fondo? Porque cuando revisamos el tema del tejido productivo, entendíamos que el tejido productivo es una mezcla de cómo la gente que vive en Pomaire no tan solo habita, sino que también trabaja en la artesanía. Por lo tanto, cuando hablamos de tejido productivo, estamos hablando de una serie de actividades que la misma gente de Pomaire está realizando junto con el habitar. Y por lo tanto, ese tema ha desarrollado una serie de morfologías y topologías y mezclas entre la vivienda, el comercio, incluso la gastronomía, que hoy día están generando un colapso porque no hay claridad respecto de cómo se distribuyen en el área de Pomaire. Eso nos interesaba mucho poder dilucidarlo y por lo tanto por eso llegamos a esta etapa, como lo hizo este grupo. Finalmente, podemos encontrar que como resultado de todo el análisis se presentan algunos esquemas, ya, de forma esquemática, las ideas que suscriben algunos conceptos que ya habíamos expuesto, como por ejemplo el tema de la articulación, el tema de la fragmentación, el tema de la continuidad, el tema de la separación de los dos elementos fundamentales, integrar el tema del paisaje con el tema urbano y la forma de articular, ¿no? De cómo vincular a través de algún proyecto, de alguna intervención puntual, los elementos naturales con la estructura de la ciudad. Esta es la lámina síntesis en donde se puede apreciar de que lo fundamental acá es el tema de cómo se trabaja el borde. Todo lo que está pintado de morado, el borde que circunscribe al poblado de Pomaire y que a su vez sirve de referencia para poder
relacionar o entender aquellos elementos naturales, no solamente desde el punto de vista del carácter de los cerros y el canal, sino también cómo es posible entender de que hay terrenos potencialmente productivos, ya que estamos hablando de el Valle Central de Chile y que por lo tanto tiene terrenos productivos de muy buena calidad y que todavía eso es un aporte dentro de lo que es el territorio en sí. Aquí estamos ya en el trabajo del último grupo, el grupo 6, que si ustedes se fijan está trabajando con un tema que tiene que ver derechamente con la normativa como son los usos del suelo. Quizás es uno de los problemas más críticos de Pomaire. Estas zonas que estaban establecidas en las primeras láminas determinan una serie de usos del suelo y de actividades que supuestamente van a ser ordenadas y organizadas por un reglamento. Pero nos encontramos con nuestros estudiantes y con Gonzalo, que la verdad las cosas que más allá de la división de zonas, actividades y uso de suelo, Pomaire en realidad en todas partes estaba pasando de todo. No había un mayor orden, no había orden, no se estaba cumpliendo lo que la misma ordenanza señalaba. Por lo tanto, lo que nosotros hemos hecho y lo que hizo particularmente este grupo fue entender que hay una zona central que está colapsada, que hay unos grandes paños de sitio con cierto número de habitaciones con una densidad de ocupación muy baja y que dentro de esa realidad hay una serie de tipologías que se están estableciendo, ya sea de ocupación comercial, de ocupación de viviendas y talleres, de viviendas polifuncionales, que de alguna manera le están dando una identidad, pero también hay un desorden en términos de cómo se está generando la convivencia entre lo que es las actividades productivas, la vivienda y los talleres en Pomaire. Ahora, es importante acá entender de que la escala arquitectónica juega un rol fundamental. La escala arquitectónica no solamente es el edificio, no solamente se puede entender como el diseño de la edificación, sino también aquí hay una aproximación un poquito más interesante desde el punto de vista de la escala, porque las edificaciones no se establecen como individuales, hay un conjunto, hay un diagnóstico, hay una aproximación un poquito más nutrida de lo que es cada edificación en un territorio. Y es a partir de ahí que se empiezan a establecer vínculos, se empiezan a establecer ciertas áreas que podrían ser potencialmente trabajadas para recomponer, ¿sí? Para rellenar, para reconfigurar estas áreas que efectivamente en este momento no están siendo probablemente atendidas respecto de su continuidad arquitectónica. Gastón, tienes el micrófono apagado. Tienes el... Acá había un tema importante de conceptos que estaban trabajando los estudiantes en términos de equipamiento y normativa. Ya hemos hablado de normativa, que es importante en momentos de poder proponer cierto uso de suelo, programas arquitectónicos, actividades, pero también lo es el tema de equipamiento. De hecho, es una de las variables que a nuestro juicio va a poder ser tomada para que Pomaire no tan solo mantenga su condición de localidad, sino pase en un mediano o largo plazo a una condición de comuna. El equipamiento que hoy día tiene Pomaire, la verdad las cosas es una plaza, ciertos servicios básicos, pero la mayor parte de la gente de Pomaire está viajando a Penipilla porque allá tiene una serie de infraestructura que le permite resolver temas cotidianos e importantes que no ofrece Pomaire en este momento. Esa situación de equipamiento está realmente poco definido y es necesario tomar algún par de decisiones al respecto.
Ahora bien, en ese sentido, también otra postura que se trabajó mucho, se insistió bastante, es en poder reconfigurar el interior de la manzana. El interior de la manzana como patrón, en el cual se planteó como concepto la macromanzana, y que la macromanzana iba a definir ciertas estrategias de poder intervenir el interior de la manzana. Un poco en el sentido de traspasar el rol privado al rol público, es decir, configurar espacios privados de uso público y que de alguna manera eso pueda dar un significado apoyado en lo que anteriormente hablábamos del concepto de galería, ¿no? Y eso evidentemente iba a ser una postura distinta, una idea, digamos, a proponer en el caso de Pomaire. Finalmente está este esquema de la síntesis, en la cual nosotros podemos extraer a lo menos tres ideas. La primera idea es de que existe un cinturón ya bastante sólido, ya consolidado en este momento, que circunscribe el centro de Pomaire, ¿ya? Y que efectivamente este cinturón se aplica en la medida en que las personas ocupan este territorio, es decir, todo el desplazamiento se realiza a través de este circuito. Sin embargo, empiezan a aparecer otras oportunidades de territorio, como lo que está expresado en estas manchas que están emplazadas en el plano, y que de alguna manera surgen como una oportunidad para poder conquistar, es decir, extender la posibilidad de que solamente la circulación, la vida en sí de Pomaire esté en el centro, sino más bien pueda ocupar aquellos espacios que se intencionan y se identifican como espacios de oportunidad. Como tercera idea también en línea roja aparece el límite, el nuevo límite que se configura en base a una línea, ¿sí? A una nueva línea, que permite entender de que hay un borde, ya que se configura un borde imaginario, que se configura en base a lo que en realidad podía ser el Pomaire urbano, digámoslo así. Y como síntesis, se puede extraer a partir de las tres ideas tres elementos fundamentales acá. Uno, que el centro extiende su área de influencia, no solamente se circunscribe a lo que anteriormente hablábamos, sino que extiende su área de influencia a partir de un nuevo cinturón que está marcado en rojo y que además implica de que todas las actividades que se realizan en Pomaire en cuanto al comercio, a la producción, etcétera, se puedan extrapolar hacia estas áreas que en este momento no están siendo ocupadas adecuadamente. Y finalmente aparece en color café todo lo que significa un borde, ya haciendo alusión también a la articulación con los elementos naturales y que probablemente sirve como una especie de buffer que se aplica en cuanto a la transición entre lo que es urbano y lo que entre comillas se podría considerar como rural, es decir, todo aquel terreno productivo. ¿Estás sin audio, Gastón? Bueno, en esta pequeña síntesis hemos esperado que hayan entendido en qué consiste y cómo usamos los conceptos, en qué contexto y de qué manera los grupos pudieron cumplir con un trabajo de diagnóstico, análisis y finalmente en un plan de manejo territorial que, que detonó en un trabajo individual, que es la próxima cápsula que les vamos a entregar a ustedes. Todo este trabajo se dividió individualmente y cada estudiante finalmente tenía que elaborar una propuesta urbana y arquitectónica que constituyera un relato entre el plan de manejo y la propuesta arquitectónica en sí. Sobre la base de esto podríamos destacar tres ideas. La primera,
el sentido de que cada equipo de trabajo pudo construir un discurso sobre la base de los conceptos y las teorías que hemos venido explicando. Segundo, que cada equipo también ha propuesto una intervención, una postura, un proyecto en sí, ¿ya? Respecto de todo lo que significa el caso Pomaire. Valoramos mucho la condición de poder, digamos, tener esta oportunidad de trabajar en un territorio y además que la municipalidad nos apoye en esto. Y tercero, que finalmente hay una metodología ya implícita en cada uno de los proyectos que ayuda a la comprensión ya, y a la retroalimentación en cuanto al equipo docente y en cuanto tanto también a la gente de la municipalidad y las personas que trabajan y viven en Pomaire. Le damos las gracias con Gonzalo y nos vemos en la cápsula número 2. Muchas gracias.